A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, 14 horas, 1 o 2 minutos, ya pasamos al segundo minuto después de las 14 acá en el Paralelo 35, empezando este nuevo capítulo, esta nueva aventura de interpretar este nuevo desorden mundial. Esto es La Hora Global. Martes 8 de abril del año 2025, y bueno, con este nuevo giro del planeta que nos hace hablar de más cosas, porque suceden más cosas. La historia oficial dirá que un candidato a la presidencia en Estados Unidos tomó el poder y no ha hecho más hasta ahora que cumplir con lo que había prometido, o por lo menos llevar a la realidad aquellas cosas de las que viene hablando hace 40 años. Ese es un tema que a mí también me gustaría ponerlo sobre la mesa. Hemos tenido algunos contactos esta semana, viendo algunos antecedentes. Y hace 40 años que Donald Trump, estamos hablando de él, piensa el planeta de esta manera, piensa la interacción y la dinámica entre las naciones de esta manera, y se ha embarcado en esta semana en un experimento de política económica, podríamos llamarlo así, que ha puesto patas arriba a todo el planeta, empezando por los técnicos, empezando por aquellos que, para quienes no somos expertos, deberían aclarar un poco algunas cosas y bueno, en definitiva estamos todos un poco sorprendidos de que todos se sorprendan. En el caso de Donald Trump, como dijimos, ese experimento del que estamos hablando es una implantación masiva de aranceles a bienes de todos los países que comercian con Estados Unidos, que son todos los países del planeta, en una escala, digamos, manejada según la Casa Blanca con algún criterio. Eso lo vamos a discutir hoy, lo vamos a ver, pero que obviamente hace sentir o temblar los cimientos del comercio internacional, porque los aranceles además tienen distintos niveles, y además los aranceles están dirigidos a todos, en principio, a los chicos, a los medianos, a los grandes, a los adversarios directos, indirectos, incluso a algunas economías que se creían hasta el día de hoy como amigas o aliadas de la superpotencia del norte. Con nosotros está Joaquín Tull, licenciado en Economía por la Universidad Ort, un máster en Economía Financiera por la City University of London. Es miembro de la Academia Nacional de Economía del Uruguay. Te pido, Joaquín, te pido disculpas porque voy a cortar acá un poco el currículum tuyo, que es un poco extenso. Quería darte la bienvenida en un plano distinto al que a veces se te convoca, ¿no? Es decir, no estamos acá en un plan de debate con otras personas, sino tratando de hablar mano a mano de los aspectos técnicos de esta nueva oleada de economía política que nos pone en desafío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Como siempre, es un gusto participar en tu programa. Y sí, obviamente, es un tema que toca varios puntos y que nos afecta tanto a Uruguay como a la región de distintas formas. Entonces creo que está bueno poder intercambiar un poco lo que está pasando en el mundo. Joaquín, bueno, ahora todo el mundo está empezando a saber quién es Peter Navarro. Se habla un poco de Alexander Hamilton como una especie de antecedente político en Estados Unidos, sobre todo a raíz de una entrevista de Scott Bessent hace poco con Tucker Carlson. Los aranceles en sí parecen como el malo de la película en este momento. Pero yo quisiera poner el énfasis en que los aranceles como herramienta es una herramienta válida de comercio internacional, y que además es ejercida y es poseída y es utilizada por la mayoría de las naciones, ¿no? Más allá de las intenciones. Sí, exactamente. Como tú decís, no es una cosa nueva. Esto no es un instrumento novedoso, no es algo que aparece de la nada, sino que es algo que tiene, digamos, un objetivo teórico de proteger una industria doméstica, haciendo que los productos importados tengan un costo
más caro, intentando forzar a las empresas, en el caso de estos anuncios de Trump, de intentar de forzar a las empresas a relocalizarse y traer de vuelta su producción a Estados Unidos para incrementar la mano de obra doméstica. Básicamente ese es el objetivo, digamos, teórico del arancel que se quiere promover ahora. Quizás yendo un poco más en detalle, o sea, dejando de escuchar lo que dice Trump y yendo a leer lo que dicen estas órdenes ejecutivas, el objetivo parece ser más, o a mi entender, yo creo que el objetivo pasa a ser más, el hecho de golpear la mesa y traer a los países a negociar mejores términos de intercambio o negociar algún otro tipo de acuerdo, ya sea geopolítico o comercial en ese caso, pero no parece ser, digamos, el objetivo intentar reducir el déficit comercial de Estados Unidos, en este caso. Las tarifas o este tipo de aranceles son lógicas, si queremos verlo desde el punto de vista de un país grande, industrializado, que es formador de precios. Y distinta sería la lógica si fuera un país como Uruguay, digamos, un país pequeño, que es tomador de precios, intentar de utilizar este tipo de instrumentos, digamos. Desde ese punto de vista, ¿es una herramienta válida? Sí, claro que es una herramienta válida, es una herramienta que obviamente les pega a los países que comercian más o que están más abiertos al mundo, o que tienen un comercio con Estados Unidos más importante. Pero cuando vamos un poco a la letra chica y vemos cuáles son, por ejemplo, las exoneraciones, cuáles son los países que tienen ciertas ventajas arancelarias y cuáles son los sectores que tienen exoneraciones a estos aranceles, empezamos a ver que la discusión es otra. O sea, se quiere golpear la mesa, pero no se quiere, digamos, perjudicar a algunos sectores de la industria norteamericana. Muy interesante lo que decís, porque va un poco a contramano lo que es el rumor general, ¿no? Pero, a ver, si lo entendí bien, tú lo mencionás como lógico para un país industrializado. ¿Podemos llegar a entender entre líneas de lo que decís que de repente Estados Unidos estaba manejando, de hecho, aranceles muy bajos y con esto está normalizando un poco la situación, o no tan así? No quiero hacerte decir algo que no dijiste. No, claro. No, yo no creo que esa es la cuestión, porque la fórmula que se utiliza para poner este tipo de aranceles dista totalmente de un análisis económico serio. O sea, es sumamente básico en sus componentes y hace ciertos supuestos, digamos, que después podemos entrar un poco en detalle sobre qué es lo que asume este tipo de fórmula, pero no, yo creo que lo que genera es generar distorsiones en ciertos sectores, pero se mantienen las preferencias en aquellos sectores en los que la industria norteamericana no es fuerte. En el caso de ejemplo principal viene a ser, por ejemplo, la energía y la industria farmacéutica, por ejemplo. Ajá. La industria farmacéutica, donde Estados Unidos no tiene ningún tipo de producción doméstica y donde importa mucho de Europa, de Suiza, por ejemplo, del Reino Unido también. Eso queda exonerado. Ese sector está exonerado, exactamente. Entonces, eso creo que asegura que los medicamentos entran a Estados Unidos con un costo, sigue teniendo un costo bajo. Entonces, eso deja de lado, digamos, el punto de vista comercial y el golpe de que, bueno, Suiza me pone tarifas arancelarias más elevadas, yo le voy a hacer recíproco con una tarifa similar. Y no están así. Se deja de lado, exacto. Entonces yo no creo que es un tema de que los aranceles eran muy bajos, sino que creo que es una forma muy efectiva, porque aparte eso... al declarar la emergencia económica, el presidente no necesita el apoyo del Congreso. Entonces, en este momento en el que Trump está en los primeros 100 días, digamos, de su administración, es cuando más tiene su popularidad alta, es cuando más puede utilizar su capital político. Lleva a cabo este tipo de órdenes ejecutivas para justamente pasar por encima del Congreso sin necesitar ningún tipo de aprobación y golpear la mesa para intentar generar este ruido que se está generando a nivel geopolítico para forzar a los demás países ahora a venir, bueno, vamos a sentarnos a negociar mejores condiciones para intentar bajar ese nivel arancelario. De hecho, Joaquín, quiero ver si estoy bien informado. En estas últimas horas, o en este último día, o en estos últimos días, ha habido una serie de países que se han acercado a la Casa Blanca para empezar a hacer algún tipo de negociación. No sé si tú estás... Sí.
Sí, ¿Tenés sí, alguna es idea de cierto. eso? Ya han habido varias conversaciones en ese sentido, generalmente por los países que están más afectados, o sea, no países donde nos toca, por ejemplo, la franja más baja, como América Latina, por ejemplo. Mm. eh, no son los países que más están afectados. Yo diría que más, más importante viene a ser India, China, Unión Europea, Vietnam. Esos son los países que están más interesados en intentar desde ver, bueno, qué se puede hacer. China en ese caso es distinto porque tiene otro problema geopolítico en Estados Unidos, pero el resto de los países más pequeños tienen más intenciones de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos sentarnos a negociar para que lo que se aplica a partir de mañana sea menor? Como lo estás describiendo, le quita un poco de dramatismo el tema. Sin embargo, ha habido una gran terremoto de opiniones, como que esto prácticamente está destruyendo el comercio internacional. ¿Tú crees que eso es parte también de un discurso para manejar tratar de menoscabar la popularidad que podía tener Trump, o tratar de demonizar a Trump de alguna manera? Quiero encontrar el punto Yo creo que medio, por un ¿viste? lado, Tú estás ahí, el, estás más separado de todo esto y nos puedes dar una opinión un poco más fría de ese sentido. no, yo creo que el impacto fuerte donde se ve, digamos, en la vida diaria, desde el anuncio de la semana pasada hasta ahora, es en la reacción de los mercados financieros, donde Mm. sí ha habido una caída fuerte que no se veía de hace varios años, de prácticamente las bolsas a nivel mundial. Ahora, esto no es un reflejo de los aranceles per se, sino que es más el nivel de incertidumbre que estas medidas generan, a partir que las empresas en diferentes partes del mundo y los consumidores no pueden planear lo que va a ocurrir con sus costos en los próximos 6, 9, 12 meses, es lo que va a ser su Claro, demanda. claro. Entonces, al no poder planear, porque uno no sabe si quizás hoy de noche hay un anuncio de Trump donde cancela la mitad de estos aranceles, capaz que la semana que viene incrementa a 50% los aranceles a China. O sea, al no poder prever y no poder proyectar lo que va a hacer estos aranceles, es imposible tener cierta certidumbre y poder tener un cierto orden comercial. Entonces, ahí es donde viene la incertidumbre fuerte. En la incertidumbre que esto genera y la volatilidad que tiene el mismo gobierno de Estados Unidos, que anuncia medidas que después demora, anuncia otro tipo de medidas que después quita. Ese ir y venir es lo que genera la incertidumbre, que a los mercados financieros, como sabemos, eso no le gusta a nivel mundial. Entonces, más allá de ser un problema, y obviamente, si asumimos, digamos, que todo esto va a ser efectivo, que estos niveles de aranceles se van a hacer efectivos para lo que resta del año o lo que resta de la administración de Trump, eso va a generar un enfriamiento de la economía. O sea, status quo, ceteris paribus, de que todo esto continúa de forma, Claro. de forma igual, eso va a generar un enfriamiento de la economía. Y eso justamente es lo que se intenta, bueno, analizar y decir, bueno, qué posible política de respuesta puede tener tanto los bancos centrales a nivel mundial como la propia Reserva Federal, ya que esto puede generar una desaceleración económica y potencialmente, en ciertos casos, un aumento de los precios a nivel doméstico en Ahí Estados está. Unidos. Voy a ir después a cada uno de los temas, pero quiero ir cerrando de a uno. Sobre las bolsas en particular, Scott Bessent, un poco a la defensiva, decía que él veía que la caída de las bolsas tenía un poco más que ver con un rezago del efecto de la otra semana respecto al tema de DeepSeek y las inteligencias artificiales, y que en realidad lo que más había caído en las bolsas eran todo lo relacionado con las tecnológicas, y que en definitiva también eso podía disfrazar esto como una especie de caída debido a los aranceles. Pero tú ves que también hay una cierta incertidumbre que incide. Sí, claro, o sea, obviamente el sector tecnológico en Estados Unidos en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante. Obviamente hay empresas que han visto su capitalización incrementar de forma sorprendente, digamos, en los últimos años, y obviamente las valuaciones de esas empresas estaban bastante elevadas. Por lo cual, si se quiere, y digamos, pensándolo desde el punto de vista más estratégico, una corrección del mercado de estos niveles para ese tipo de empresas que, digamos, vuelve a, a retorno las valuaciones hacia niveles un poco más aceptables,
era como que, bueno, el mercado estaba esperando cierto Ajuste, determinante, algún factor que iba a llevar a que se generara esa corrección. Y esta, digamos, puede haber sido la excusa perfecta, digamos, porque muchas de estas empresas tienen parte de su producción o parte de su cadena de valor basada en diferentes empresas en países que van a tener altos niveles de aranceles. Ahora bien, tú hablabas recién de que se espera un enfriamiento. Algo que ha habido mucho en estos días, analizando todos estos posibles efectos de las medidas de Trump, es ir asimilando o ir adjudicando a cada una de esas consecuencias una especie de voluntarismo, es decir, esto va a pasar porque se buscaba que pasara. Por ejemplo, el caso del enfriamiento se ha hablado de una pretendida voluntad de Trump de lograr una especie de recesión mundial porque podría servirle para determinados objetivos. Por ejemplo, se ha puesto mucho la lupa en el volumen de la deuda de Estados Unidos, que es muy grande, ¿ya? Yellen, según dicen ellos, dejó casi $1 trillón, trillón en el sentido norteamericano, ¿no? De deuda a vencer, porque se supone que refinanció todo a corto plazo y quedó toda esa deuda a vencer en un año, digamos. Y que de alguna manera Estados Unidos tiene en esa deuda una especie de tremendo muro que derribar, y quizás estos aranceles que le iban a implicar, por supuesto, mayor recaudación, y quizás la pretensión de una tasa de interés más baja, lo cual iba de alguna manera también a generar una variable de mercado interesante, y quizás también una menor valor del dólar, podría generar un valor mucho más bajo de la deuda y por lo tanto mucho menos gasto. ¿Tú ves todo eso conectado? En parte, como todo en economía, siempre depende todo. Ahora, creo que que el objetivo, digamos, de todo esto es intentar bajar la deuda, no la veo. No veo que venga por ahí. Yo creo que la presión, digamos, al componente de la deuda pasa por el tema de la tasa de interés y el hecho de que Estados Unidos, uno de los grandes rubros del presupuesto anual de Estados Unidos es el pago de los intereses de la deuda. Claro. Entonces, el hecho de que la tasa de interés esté bastante elevada o elevada en términos históricos y que ahora la Reserva Federal esté bajando la tasa de interés de forma muy gradual, eso hace que, digamos, el costo de la deuda también baje de forma muy gradual también. Y es un país, digamos, en el cual es muy poco probable que se genere un recorte del gasto fuerte que ayude, digamos, a que esa deuda no sea necesaria de renovarse, digamos, a futuro. Entonces, eso por un lado. Ahora, yo veo que este tipo de objetivos de incrementar los aranceles tiene más un componente de querer financiar con estos aranceles el recorte de impuestos que quiere anunciar la administración de Trump a mediados, en la segunda mitad de este año, que por ahí venga un poco la mano. Creo que la necesidad, digamos, que tiene el gobierno de renovar o digamos, de extender estos recortes de impuestos que fueron implementados desde la primera administración de Trump, continuaron durante Biden y ahora, digamos, vendrían a vencerse y se necesita o se quiere renovarlos. Hay que financiarlos de alguna forma. Como no se puede financiar con deuda, como no se puede financiar con inflación, lo que se hace es intentar, buscar otro tipo de medida impositiva que financie esto. Ahora, que el cálculo sea tan preciso para que una cosa financie la otra, no la veo en este momento, pero, digamos, creo que por ahí puede venir un poco la parte económica o el fundamento económico para algunos de estos aranceles. ¿Tú no ves entonces que esta, en realidad, en vez de una guerra de aranceles, es una guerra de divisas, como dicen algunos economistas? No, el hecho de que el dólar se ha venido fortaleciendo en los últimos años, también como forma en un mundo, digamos, que ya venía bastante golpeado por varios shocks, como por ejemplo, luego de la pandemia, después la invasión de Rusia en Ucrania, la guerra que se extiende en Medio Oriente, o sea, varios shocks que venían generando cierta incertidumbre a nivel mundial y que llevaba a que que los inversores se refugiaran en diferentes cosas, como por ejemplo el oro, que ha venido subiendo mucho, y el dólar también, en instrumentos en dólares y el dólar en particular,
generaba, digamos, una apreciación del dólar muy importante. Ahora, al, al devaluar el dólar, o al dólar en los últimos meses ha venido Ujú. bajando un poco, también hace que los productos norteamericanos sean más competitivos a nivel internacional. Entonces, eso también hace que las exportaciones americanas tengan un empuje. Ahora, que Trump quiera generar una desaceleración de la economía me parece muy poco probable. O sea, creo que hay pocas cosas que un presidente pueda hacer que querer desacelerar su propia economía, principalmente una economía como la norteamericana que venía creciendo, era una de las que venía creciendo a tasas más grandes de los países desarrollados, seguro, pero a nivel mundial. De todas formas, tú has escuchado esa teoría. Sí, 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 sí. No No, quita que... quiero dejar tranquilos a los oyentes de que no estamos elucubrando, sino que No. realmente hay una posición de muchos economistas a ese respecto, quizás haciendo un poco de conspiranoia, ¿no? Pero realmente como hay cosas que se encadenan, claro, adjudicarles la voluntad de hacerlo, a veces es el análisis más fácil. Exacto, sí, sí. Yo creo que hay mucha teoría bueno, de cuál es el último objetivo, si hay un Claro. objetivo detrás que es superior, una fuerza que quieren generar un nuevo orden mundial. No sé, yo, yo lo, yo lo miro más por el tema de los datos. O sea, ¿qué es lo que los datos nos están diciendo? Está bien. Como hay una frase muy famosa que en Dios podemos creer, todos los demás tenemos que traer datos. Me gustó, lo voy a asumir. Joaquín, te pido que esperes 2 minutitos, vamos a un corte aquí con nuestros oyentes, ya volvemos y vamos a hablar un poquito de Europa, vamos a hablar de si existe una doctrina económica Trump como tal, y vamos a hablar del futuro, si es posible. Ya volvemos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Martes 8 de abril del año 2025, 14 horas 27 minutos en el paralelo 35. Y estamos conversando con nuestro licenciado en Economía, Joaquín Tull. Digo nuestro porque tenemos el orgullo de haberlo acercado a nuestros micrófonos hace un tiempo ya. Ya pasó bastante tiempo y seguimos en contacto por suerte. Joaquín, no nos estás escuchando. Me dice Joaquín que no nos está escuchando. Puede ser algo derivado de... Ahora sí, ahora sí. Bueno, justo te estaba alabando y ahora no me estabas escuchando. Pero qué cosa. Bueno, no, decía que eras nuestro licenciado en Economía porque te habíamos acercado estos micrófonos hace mucho tiempo y por suerte seguimos en contacto. Pasaba un poco por ahí. Lo que te iba a decir es, lo que te había mencionado antes de ir al corte, es Europa. A ver, Europa justo está en un momento en las noticias donde se habla mucho de Europa, a veces no bien, a veces más o menos, a veces no se le entiende, a veces está complicado el entender a los europeos hoy, pero también está complicado estar en sus zapatos. El discurso oficial de Trump es, bueno, Europa tiene aranceles más altos que Estados Unidos, es decir, no podemos demonizar lo que estamos haciendo cuando Europa tiene sus propios aranceles. Si son tan malos los aranceles, como decía Besen, ¿por qué los ponen ellos? En definitiva, ¿cómo ves la posición de Europa? Viviendo en Europa y sin ser un europeo. Entre nosotros. Hay Solo te varias están líneas. escuchando 3 millones de uruguayos, nada más, entre nosotros. No, hay varias líneas ahí, porque por un lado la Unión Europea, digamos, está intentando evitar abrirse otro frente de batalla, digamos, ya tiene sus propios problemas, tanto domésticos de forma política, en el este con el avance de Rusia sobre parte de sus aliados, y no quiere agrandarse otro tipo de problema con Estados Unidos. Eso creo que los incentivos a negociar son muy claros. Ahora, Europa lo que quiere en este momento es poder asegurarse su seguridad energética y alimenticia, de que son dos cosas que durante los últimos años ha estado sujeto a fuertes shocks, tanto energéticos como de precios de alimentos, a medida que se han dado ciertos problemas en el mundo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el tratado
Unión Europea-Mercosur tiene más sentido, digamos, vuelve a tomar más fuerza en un momento en la cual, digamos, la negociación comercial o los tratados comerciales no están muy de moda, Claro. pero ahí es donde empieza a tomar sentido, dado, digamos, de que la América Latina, o en el Mercosur en particular, puede proveerle de estas dos cosas. Ahora, parte de los argumentos de Trump para ponerle estos aranceles en Europa eran, por un lado, el tema del bajo nivel de gasto en defensa que estaba teniendo Europa, y de forma de forzar a Europa a incrementar su gasto en defensa es, bueno, para que ustedes hagan eso, les pego donde a ustedes les duele, que es el tema comercial. Y entonces es una de las regiones o de los grupos de países con más nivel de aranceles. Recordemos, Joaquín, disculpa la interrupción, que Europa pasó desde el punto de vista energético de una dependencia a Rusia vía la guerra a una dependencia con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un importante o el primordial, digamos, proveedor de energía a Europa, justamente por este tema de la guerra. Pero claro, ahora eso juega también a favor de Trump. Sí, exactamente. O sea, parte de lo que el propio presidente Trump decía el otro día, de que Europa tiene que comprometerse a comprar, creo que eran 350 billones de dólares de energía de Estados Unidos para poder empezar a negociar algo. Bueno, o sea, es que eso, digamos, que mi punto es que ese nivel de compra de energía genere un balance entre las importaciones y exportaciones de Estados Unidos y la Unión Europea es totalmente imaginario y real. Entonces, es más el objetivo geopolítico que el tema comercial en este momento. Entonces, obviamente, es donde más le puede doler en este momento a Europa, y ahí es donde ahora empiezan a jugar un poco las negociaciones que se van a dar dentro de Europa, a ver, bueno, cuáles son las medidas que toma en represalia la Unión Europea hacia algunos productos americanos para intentar ponerse fuerte, digamos, vamos a decirlo mal y pronto. ¿Tú ves una represalia o tú ves que puede haber una negociación y ir a aranceles más bajos entre los dos? Yo creo que en una etapa inicial va a haber una represalia. O sea, creo que Europa va a anunciar algún tipo de medidas en contra de esto, y que esto se va a generar va a escalar un poco este tipo de tensión, pero que a la larga va a tener que generarse una negociación, o por lo menos van a haber más productos que se van a empezar a estar en una lista de excluidos. Ya vimos que, por ejemplo, parte del lobby en Irlanda logró que el whisky que viene de Estados Unidos entre, digamos, sin nivel de aranceles, que ese no se le pongan aranceles a ese tipo de importaciones. Entonces, Europa también propuso bajar las tarifas a cero a todo lo que era productos industriales y automóviles. Entonces, se va a dar ese tipo de negociación con la Unión Europea en particular. Con el Reino Unido, donde yo estoy basado, es quizás una gran oportunidad para el Reino Unido. Reino Unido y Estados Unidos tienen una relación comercial muy buena, es más, con un superávit comercial desde el punto de vista de Estados Unidos, y por eso es que el Reino Unido solamente fue, digamos, atacado con un 10%, con la tarifa más baja, igual que Uruguay. Está en la básica, digamos. Exacto. Y eso es, digamos, que básicamente las exportaciones que tiene el Reino Unido hacia Estados Unidos son productos farmacéuticos, que son excluidos de estos aranceles, automóviles y partes, digamos, que vienen a ser, ya están incluidos dentro de los anuncios iniciales, que eran un 25% de aranceles hasta esos productos, y otros productos, como por ejemplo productos químicos, que Estados Unidos importa del Reino Unido y de otros países de Asia, por ejemplo. Entonces, para el Reino Unido es una oportunidad, porque en términos relativos entra en el mercado norteamericano con un arancel más bajo que otros de sus competidores. Por lo cual, es probable que algunos de estos sectores se beneficien de este arancel tan bajo. Muchos años después, ¿el Brexit tuvo alguna consecuencia?
Seguramente. Un poco en broma, un poco en serio. ¿Viste? Un poco en broma, un poco en serio. Me estaba acordando de nuestra charla. Las cosas que me hace decir. Las cosas que me hace decir. ¿Viste? Me estaba acordando de nuestra charla en el momento de Brexit. No se acababa el mundo, ¿viste? Exacto. Pero... No, pero está muy bien lo que dices. Es cierto que tiene un perfil distinto el Reino Unido. Justamente tiene que ver, sí, con el tema de Brexit y eso, pero nadie imaginaba esto, obviamente. Hay países además que empiezan a cambiar quizás su rol, o no. Tú mencionabas a Vietnam. Vietnam está manejando un perfil de triangulación de mercaderías muy fuerte con China. Y por eso quizás ese arancel tan alto, ¿no? Entonces todas estas cosas empiezan como a intentar corregir eso, o me da esa sensación. Sí, es cierto, pero es un poco como que la regulación siempre va detrás de la innovación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Apple ya estaba anunciando hoy que quizás iba a empezar a mover su producción más por fuera de China, pero más hacia India. Sí, India lo escuché. digamos, Sí. se puede negociar algo mejor a través de India. Entonces, después, ¿qué es lo que será? Bueno, ¿será un arancel superior a India o hay que buscarle la vuelta para ese tipo de cosas? Entonces, Vietnam en el caso ese, sí, es un país que se ha abierto al mundo de forma muy interesante y donde lo vemos, por ejemplo, en América Latina, digamos, un intercambio muy importante. Por ejemplo, en las últimas semanas Lula visitó Japón y Vietnam. Japón ahora ya va a mandar una delegación a Brasil para empezar a negociar condiciones sanitarias para entrar exportación de carne brasilera. Vietnam hizo lo mismo, intentando ahora incrementar quizás importaciones de productos industriales de Brasil. Creo que está Embraer metida en el medio también, con la parte de producción de aviones y eso. Entonces, creo que es muy interesante la estrategia de Vietnam también de abrirse al mundo. Pero de vuelta, un país pequeño, un país con Claro, una ahora, producción eso no muy barata. eso no puede tener otra mirada, es decir, estamos hablando de Japón, seguramente después hablaremos de Corea del Sur en algún momento entre unos meses, hablamos ahora de Vietnam. ¿No hay también una estrategia de esos países y acercamientos de otros? Porque con todos este tipo de actitudes Estados Unidos deja un vacío allí, o deja de ser tan amigable, o porque ellos estaban tan destinados a la producción hacia Estados Unidos y ahora no tanto. ¿Puede haber algo malo allí que produce esto? ¿O estoy exagerando, estoy siendo conspiranoico yo? No, yo creo que puede generar cierta relocalización, cierta reorganización de parte del comercio internacional. De que las empresas empiecen a ver, digamos, dónde les es más redituable, y los países a intentar buscar sus ventajas comparativas. A la larga volvemos a hablar de lo mismo. Buscamos buscar qué países pueden producir bienes más baratos. De vuelta, esto es solamente en bienes. Esto no abarca nada de lo que es la parte de servicios. Europa es una economía fuerte de servicios, mucho más que lo que es Asia. Entonces, por ahí viene también la distinción. Entonces, que por ejemplo el anuncio de México de estar abierto a tener un arancel externo común hacia China, igual que Estados Unidos y Canadá, dentro digamos, del TMEC, tener un arancel externo común para China o para otros países, es un anuncio muy fuerte. Eso estarías, digamos, yendo contra la píldora venenosa, ¿no? Es decir, estaría yendo contra el propio tratado. Ojo con eso para México. Sí, pero digamos parte de lo que tiene, parte de la inversión, digamos, extranjera directa que tiene México desde China es ínfima, es por debajo del 1% de lo Claro, que México. claro. Entonces, a México le conviene mucho más estar bien cerca comercialmente con Estados Unidos y ser, digamos, esa pata de mano de obra más barata para parte de la industria o para las cadenas de valor dentro de los productos de Norteamérica. ¿Lo mismo con Canadá? Lo mismo con Canadá, pero el tema de Canadá también es que es un gran proveedor de insumos. Por ejemplo, parte de mi trabajo ahora se desarrolla en leer el newsletter de la Asociación de Aluminio de la industria norteamericana, y ellos decían muy claro de que ellos veían con muy buenos ojos esos aranceles de Trump para intentar proteger la industria nacional, pero, y hacía una salvaguarda muy específica, de que
el 75% del consumo de aluminio que tiene Estados Unidos viene de Canadá. Ujú. Entonces era imperioso que Canadá estuviera fuera, o por lo menos el aluminio de Canadá estuviera fuera de todo ese tipo de aranceles. Y, Y esta y ola de eso aranceles, de alguna manera, a México y a Canadá no los afectó, digamos. no nos afectó, ¿no? Lo que sí sigue afectando es ciertos productos específicos que están fuera del TMEC, digamos, del nuevo NAFTA. Claro, en el Eh, caso de México, ojo que la mitad de las exportaciones de Estados Unidos están fuera del acuerdo, ¿no? Ahí va a tener sí, ahí va a sí, sí, tener sí. un tema o para negociar, como decís tú, o para perforar de alguna forma esta red de aranceles. Eso es lo que podemos esperar, y Joaquín, que según tu interpretación, lo que vamos a esperar en estos meses es acuerdos, perforar esta red, ir generando excepciones y un reacomodo que va a terminar como con un Estados Unidos más encerrado quizás y con una industria nacional protegida. Sí, yo creo que va Parece a ser la generar, intención, ¿no? yo creo que va a generar más excepciones, ¿sí? Yo creo que esas eran parte de la idea, es ir con el golpe fuerte primero y después, bueno, ahí empezar a bajar hacia, bueno, este producto yo te doy cierto beneficio, tú me pasas hasta la otra. Entonces, generar ese tipo de discusiones entre países que generen ese tipo de excepciones para aquellos productos que son obviamente necesarios. Y después, más que ver a la economía americana más cerrada, yo veo que sí, va a generar que los países empiecen a buscar otras opciones que sean un poco más estables. Porque si uno no puede confiar de que acá, en los próximos 4 años, eh, esto va a seguir siendo volátil en cuanto a un día me despierto y anuncio tal cosa, va a intentar buscar acuerdos comerciales que sean más de largo plazo. Lo que Digamos, por pasa, algo, lo que pasa es que el mercado este, americano sigue siendo tentador. sigue siendo tentador, pero por ejemplo, es muy distinta la cantidad de comercio que tiene, por ejemplo, América Latina eh, con Estados Unidos que con China. Entonces, China tiene la gran oportunidad en este momento de ser el bueno de la película. Te iba a preguntar sobre China, así que dale, seguí porque es lo que quería saber. Exacto, tiene la oportunidad de ser el bueno de la película y, eh, y abrir su comercio hacia más productos, o intentar captar parte de esa demanda. Entonces, yo veo que hay más potencial, vamos a ponerle, subrayar esa palabra, potencial para los países de comerciar y dejar a Estados Unidos por fuera de esto, por lo menos en los próximos 4 años. O sea que ves que esto puede no salir bien. Puede no salir bien para Trump. No, no te quiero forzar una opinión, pero lo que pasa es que queremos tener una idea de Sí, alguien que está más en el es tema. probable, sí, es probable que esto genere un enfriamiento de la economía norteamericana y que esto termine repercutiendo en ciertos sectores y en ciertos estados de Estados Unidos que son o que votaron por Trump, que son de estados republicanos, y que en las elecciones de medio término pueden, digamos, penalizar a un gobierno que no los está mirando, digamos. Digamos, sacando de lado, digamos, los estados más costeros, como, digamos, California o New York, o, digamos, los estados que sabemos que son más prodemócratas, eh, el resto, digamos, el centro, lo que es Sí. el core de Estados Unidos, donde vea que, digamos, que los niveles de empleo empiezan a perderse, donde vea que los niveles de precios empiezan a subir, que los niveles del costo de vida no bajan o que no se ven, no se repercute en la diaria, ahí es donde el consumidor norteamericano y los diferentes estados van a, digamos, llamarle la atención al presidente. Y puede ser que eso tenga un efecto en las elecciones de medio término, donde el Partido Republicano puede llegar a perder las mayorías que tiene en las cámaras. Claro. Y al contrario, si él logra un efecto, aunque sea temporal, aunque sea un poco engañoso, de una subida de la actividad industrial y una puesta a punto de algunas empresas. Te digo porque hay algunas empresas como TSMC, la de conductores taiwanesas que se está instalando en Estados Unidos, Mercedes-Benz y Volvo ya anunciaron oficialmente que se instalan. Producto de estos aranceles, obviamente que hay, como tú decís,
gente que va a negociar, gente que se va a sentar a pensar qué es lo que va a hacer, pero también hay gente apurada que ya tomó decisiones y se está instalando en el mercado norteamericano, pensando que esto tiene ribetes un poco más estables. Si ese efecto inmediato se empiece a dar, sí podría ser beneficioso para Trump, aunque pudiera ser engañoso a mediano plazo. Sí, o sea, todo esto en el contexto de una economía de Estados Unidos que, sacando de lado el efecto de estos aranceles y de Trump, digamos, el 1 de enero de este año, Sí, ya se empezaban a ver mm, este, ciertas alarmas en algunos datos económicos que mostraban una desaceleración de la actividad y mostraba cierta desaceleración del empleo y que estaba llevando a la Reserva Federal a, digamos, salirse de dejar de pensar del tema inflacionario porque, digamos, esa estaba básicamente controlado y empezar a focalizarse en su segundo objetivo, que es el objetivo de empleo, y decir, bueno, hay que empezar gradualmente a bajar la tasa de interés. ujú. Y esto de Trump, digamos, estos anuncios del presidente Trump vienen a complicarle la vida, digamos, a la Reserva Federal porque, digamos, le podría llegar a generar o una desaceleración más fuerte de la economía más rápido y Bueno, potencialmente eso apretaría más a la baja los intereses, ¿no? eso sí, pero por otro lado puede generar un incremento de los costos, Ajá. este, haciendo que el problema inflacionario vuelva a resurgir. Entonces, Ah, claro. eh, esa desaceleración, digamos, básicamente lo que Trump ya ha estado presionando a la Reserva Federal es a que baje la tasa de interés, justamente para hacer el crédito más barato, para que el consumo se fortalezca y se reactive esa parte de la actividad. Entonces, el problema es cuando el empleo empieza que es un indicador mucho más, digamos, lento de mostrarse y de basarse, este, cuando el empleo empieza a deteriorarse de forma sustancial, ya es tarde, digamos. Entonces, es ahora cuando la Reserva Federal tiene que balancear sus dos objetivos con un instrumento solo y, y no ser demasiado político, digamos. Claro, que ha sido la lucha de toda la vida de la Reserva Federal. Lamentablemente sí. Joaquín, te pido 2 minutitos más, hacemos un corte porque quiero ya venir en la última parte de nuestro programa tratando de poner sobre la mesa cosas que no se hayan dicho todavía. No quiero desaprovechar tu presencia y tratar de ver de qué no hemos hablado, ya ponerlo así y hablar un poquito del futuro también muy rápido, a ver qué nos espera hacia adelante. Amigos, ya volvemos. Esto es La Hora Global, 1170 AM de vuestro dial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, octavo día del mes de abril del 2025. Joaquín Tull con nosotros desde algún lugar de Irlanda, o lo podemos decir así. No vamos a dar detalles. Joaquín, hablamos del futuro. ¿Esto es un ajuste al estilo Trump de la realidad y después habrá que desarrollar una teoría económica? ¿O esto es lo que piensan los republicanos de cómo debe ser el mundo? Yo creo que ¿Qué pistas tenemos? Porque obviamente nadie sabe esto con exactitud. sí. Yo no creo que sea, digamos, el nuevo estado del Partido Republicano a nivel extendido en Estados Unidos. Yo creo que hay mucha crítica interna dentro del partido mismo en cuanto a la forma de conducción, digamos, de un partido que hace ver a presidentes como George Bush como un gran estadista, digamos, que también aplicó a ciertos niveles de aranceles externos al aluminio, al acero, digamos, este tipo de cosas no es nueva, como decimos al principio, pero que lo hace ver a una persona así como una persona mucho más centrada, digamos, ¿no? Entonces, creo que el partido o el votante republicano se puede dividir entre el votante MAGA, digamos, Make America Great Again, Sí. y el votante republicano, digamos, de la costa, llamémosle. Ese tipo de diferencia, digamos, sigue existiendo dentro del partido.
La diferencia es que hoy en día no existe nadie con poder político y económico dentro del partido como para hacerle frente a Trump, y eso se vio en las elecciones del año pasado y de las primarias. Entonces, creo que este tipo de retórica funciona porque le llega al votante medio, sin, digamos, necesidad de mostrar resultados económicos claros, simplemente con hacer una presentación y mostrar una gráfica con la cantidad de aranceles y cuánto estás perdiendo, parece ser suficiente, digamos, para que el votante mediano siga apoyando a este tipo de medidas. Ahora, creo que esto, a nivel general, a nivel global, cuando uno lo mira desde el punto de vista económico, pierde todo sentido. Bueno, es lo que te quería preguntar como economista. Ahora como economista, ¿cómo ves esto? O sea, podés decir lo que pensás. Porque necesitamos economistas que nos digan la verdad, ¿viste? Yo creo que hay un claro objetivo que es combatir a China en su avance geopolítico. Creo que Estados Unidos tiene ese objetivo, es su rival principal a nivel tecnológico, a nivel industrial, a nivel seguridad, digamos, es el primer objetivo que tiene Trump, que no es un tema solamente de él, sino que, digamos, tanto la política de Biden como de Obama anteriormente habían sido bastante fuertes en contra de China. Eso por un lado. Ahora, forzar a otros países a comprarle productos a Estados Unidos no parece ser una estrategia muy convincente en largo plazo. Digamos, para hacer el mercado norteamericano atractivo para las empresas no se necesita una política, se necesita, digamos, más que una política simplemente de subir los aranceles, sino que es necesario una política de industrial, de promoción de la industria doméstica o de promoción digamos, de niveles impositivos o de mejora de niveles de la industria doméstica, que, como te decía, va más allá de cobrar aranceles a todo lo que se importa. Entonces, el proceso, por ejemplo, lo veníamos hablando de Vietnam, de que una empresa cierre sus fábricas en Vietnam y se establezca, por ejemplo, en Carolina del Sur, va más allá de subir los aranceles a las importaciones de Vietnam. Entonces, desde el punto de vista económico, creo que es un claro ejemplo de teoría de juegos, de intentar romper esa cooperación para intentar forzar una mejor condición para el país dominante o para el país grande industrial. Se entendió. No me dejas muy tranquilo, digamos, no es muy optimista. Porque esto, claro, esto va a obligar a la Casa Blanca a seguir haciendo esto. Si empezamos a pensarlo de esa manera, porque que me parece correcto lo que has dicho, porque con la política de castigo vos tenés que estar obligado a seguir castigando para que sigan haciendo caso a lo que tú dices, porque esa promoción de inversiones, esa promoción de industria no ha aparecido hasta ahora, y si esto da cierto resultado no hay incentivos para que aparezca, porque les hará creer que basta con esto. ¿Interpreté bien lo que dijiste? Sí, no, es cierto, digamos, y estamos hablando de una economía mundial que desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, desde el acuerdo del GATT, digamos, los niveles de comercio internacional como porcentaje del Producto Mundial han venido creciendo rápidamente. Entonces, no creo que estemos por volver a niveles, digamos, pre-Segunda Guerra Mundial, Claro. Sino que lo que creo es que se está generando de una forma distinta. Digamos, vamos a comerciar de una forma distinta, o por lo menos en los próximos 3-4 años vamos a comerciar de una forma distinta, y va a generar oportunidades. Yo creo que eso en realidad va a generar a que países, digamos, cambien sus destinos de exportaciones o que busquen diferentes formas de negociar, mismo con Estados Unidos, Claro. o con otros socios comerciales. Creo que no tenemos que cerrarnos de que solamente es el único mercado. Es un mercado muy atractivo, es un mercado muy grande, obviamente, pero creo que va a generar una reorganización del comercio internacional. Joaquín, no sé si quedó algo más para decir, pero ya me están haciendo señas de que se nos acabó un poco el tiempo. El tiempo es oro también acá en radio. Más o menos has dicho todo lo que querías. No hay mucho más que esperar ahora a ver qué es lo que sucede. Y obviamente otra vez te agradezco la presencia aquí en el programa. Y bueno, desearte todo lo mejor y que por supuesto vamos a estar en contacto cuando pase algo que sea un poco mejor que esto, digamos, o algo un poco más optimista. Pero está bien, hay que analizarlo y como tú dijiste, en realidad el mundo sigue girando,
más allá de Trump, más allá de nosotros, los mercados van a seguir allí y esto sigue evolucionando. Gracias por estar. No, muchas gracias a ti y obviamente creo que esto recién comienza o por lo menos va a haber mucha más tela para cortar de este tema. Así que bueno, nos encontraremos ya en otro momento y seguiremos la discusión. Amigos, de nuestra parte, en este 8º día del mes de abril del año 2025, les decimos hasta el jueves, porque como cada martes y cada jueves a las 14 horas vamos a estar aquí en el 1170M de vuestro dial, haciendo la hora global. Nos despedimos y los dejamos deseándole que pasen muy bien, que nos sigan escuchando y por supuesto que viva la radio.